Hola a todos, en el marco de que no pude alcanzar a grabar la charla del sábado, me propongo a dar la charla por aquí y poderla pasar a varios medios. Vamos a dar la charla de Sigmund Bauman, que es ser disidente en un mundo líquido. Eh, Vamos a empezar inmediatamente. Vivimos en la época de crisis, no hemos salido de una para entrar a otra, realmente. Ya acabamos de pasar por la crisis del 2008, el COVID y todas estas, y en cada una de estas ocasiones parece más cercana esta crisis y nos parece más repetitiva. No es de sorprendernos que veamos el surgimiento de movimientos, por esto mismo que se crean rápidamente y así mismo desaparecen, como por ejemplo aquí en México se llamó el Yo Soy 132, que parecería que iba a ser algo y que simplemente fue gente que buscó oportunidades para asirse de un poder político. Aquí tengo por ejemplo a Tolini, o como los actuales podemos llamar, creo que no para ser crítico, pero sí para mencionar, por ejemplo, los Terians o los Emos o todos estos tipos de movimientos que igualmente desaparecieron rápidamente. Las redes sociales hacen que la fama suba como la espuma de una cerveza, pero igualmente hace que se acabe como esta misma cerveza enfrente de un alcohólico. Vivimos en los tiempos de lo inmediato, de lo fácil, de lo que no perdura. Y la solidez que parecería haber tenido antes la sociedad y donde se había construido nuestra cultura y civilización, ahora parece que se ha diluido entre nuestras manos y asimismo nuestras ideas. Y lo peligroso de este tiempo es que el viejo mundo se muere y el nuevo tarda a aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos, como bien dice Antonio Gramsci. Vivimos en una etapa de cambio, de la caída del tiempo y el surgimiento de otro nuevo. Y el problema de estos lapsos es que para mí son los más peligrosos e inestables. Esto podemos verlos en muchos libros o historias de la antigüedad, como por ejemplo en San Agustín y la Ciudad de Dios, donde nos narra la caída del Imperio Romano, o en algunos otros historiadores cuando nos cuentan la historia de la caída de Constantinopla, o también lo más reciente como la caída de la URSS. Y así también nosotros estamos presenciando en vivo y a todo color la caída de este tiempo, de la modernidad. Un tiempo que muchos pensadores y filósofos por esto mismo llaman la posmodernidad, ¿verdad? Estamos en esa conjunción entre modernidad y posmodernidad. Es importante ciertas clasificaciones, ya que las ideas que caracterizan a una época señalan la manera como el mundo entero se configura ante el hombre, como menciona Luis Villoro en el pensamiento moderno, y condensan, por lo tanto, lo que podríamos llamar una figura del mundo. Una figura del mundo que empieza a brotar lentamente en el seno del anterior. Primero es patrimonio de unos cuantos, luego se va poco a poco generalizando hasta convertirse en el marco incuestionable de una época. Una vez que se ha vuelto predominante, si algunos empiezan a impugnarla, puede tratarse de resistencia del pasado o fenómenos destructivos pasajeros, pero puede ser anuncio también del ocaso de una época, porque una época histórica dura lo que dura lo del principio que su figura en el mundo. Esto podemos verlo claramente. Puedo mencionar bastantes ejemplos, por ejemplo, en la cuestión del humanismo, la ilustración, el renacimiento. Los primeros que se dan cuenta de este cambio de mentalidad generalmente son los intelectuales. Y luego eh, después de esto, después de los intelectuales, baja a la cultura popular, hasta que después ese marco o esa cosmovisión eh, se vuelve una generalidad y nadie la cuestiona, perdón, nadie la cuestiona en ese momento. Podemos verlo claramente, podemos verlo claramente en la época del positivismo, donde nadie hacía ninguna crítica a la cuestión de la razón y se pensaba que la razón era lo que nos iba a permitir hacer mejores seres humanos y nadie cuestionaba esto. Después con la Segunda Guerra Mundial, este marco incuestionable que había marcado el positivismo
se puede dar uno cuenta que se empieza a dislucidar y empieza a caer directamente. Ahora, sé que algunos han escuchado este término modernidad, pero ¿qué significa que estamos en la modernidad o en la posmodernidad? Los historiadores, aunque ellos reconocen que esto es una manera imperfecta de conceptualizar los tiempos, les gusta describir la historia humana en etapas. Por ejemplo, tenemos la antigüedad clásica, la baja edad media, la alta edad media, y en este caso, mm, ahorita no, bueno, directamente no estoy haciendo algo de la cuestión ortodoxa, esto es de filosofía. ¿Cuál es una etapa que viene fragmentando desde el Renacimiento y donde el individuo y el Estado crecen a favor de un detenimiento de la religión? Es una de las características que tiene la cuestión de la modernidad. Ahora, diciendo claramente, esta situación, o sea, como estoy comentando, los historiadores, aunque marcan ciertos inicios y ciertas finales sobre ciertas etapas, esto no es de una manera perfecta. Pero, como comento, hay una concepción o un marco en el cual se trabaja a través de ciertas concepciones dentro de una etapa histórica. En esta etapa histórica que podemos llamar modernidad, una de las características es la emancipación de la razón, y se piensa que la religión es algo primitivo, como bien menciona Augusto Comte en la cuestión de su tratado filosófico. Ahora, esta etapa también se caracteriza por anteponer la razón humana, y pongo entre comillas mencionando esto, ante cualquier otra cosa. Recordemos que cada tiempo es singular por su manera de pensar, así como en la Edad Media la metodología usada era la escolástica. Ahora, debemos decir también que después de la Edad Moderna entramos igualmente en una etapa de metodologías racionalistas, aunque esta razón ya no está centrada en lo teológico, sino en lo antropológico. Recordemos que también un giro muy marcado en esta situación del cambio, y algunos que han conocido varios de la historia de la filosofía marcan de varios giros, ¿da? Por ejemplo, tenemos el giro de la cuestión de la filosofía griega a la cuestión de la patrística, en el cual se da un giro teológico, y luego un giro de lo teológico a lo antropológico, en el cual, por ejemplo, podemos mencionar el Renacimiento, el cambio de visión a través de René Descartes. Y después de esto tenemos el giro copernicano, que lo marca Kant a través de la crítica de la razón pura. En este cambio de paradigma son estos giros, como bien apunta Nietzsche, y es una crítica que hace bastante correcta. Este giro que se le da en la cuestión moderna, emancipando la razón, no es un desencanto de lo divino, sino simplemente se cambia el objeto de la adoración. O sea, en vez de ser el Dios cristiano, se vuelca todo esto a la diosa razón. Y esta nueva religión, que tiene por trinidad la producción ilimitada, la libertad absoluta y la felicidad sin restricciones, delimitó muchas de las participaciones de los intelectuales y poderosos de la época moderna. Inclusive, hasta el día de hoy, mucha gente se aferra a ello. Tenemos, por ejemplo, a Milei diciendo que va a abrir, que todas las empresas pueden pasar y tomar el agua de los ríos, porque según Milei, el agua es ilimitada y no se va a acabar nunca. Ok, y esta razón se volvió la gran promesa de un progreso ilimitado, o sea, la promesa de dominar la naturaleza, de la abundancia material, de la mayor felicidad para el mayor número de personas y de la libertad personal sin amenazas. Y ha sostenido la esperanza y la fe de mucha gente de esa época. Y este cambio de vida apuntó a que los hombres querían seguir buscando una estabilidad, y a lo mejor con otro punto de visión, pero en la misma finalidad. Ahora, dice Bauman que para poder ir metiendo las ideas de este autor, sobre que lo que la modernidad empieza cuando el espacio y el tiempo se separa de la práctica vital y entre sí,
y pueden ser teorizados como categorías de estrategia de acción mutuamente independientes cuando dejan de ser, como solía ser en los siglos premodernos, aspectos entrelazados y apenas discernibles de la experiencia viva, unidos por una relación correspondiente estable y aparentemente invulnerable. ¿Qué quiere decir toda esta revolvisión de palabras? Que una de las situaciones en la modernidad es que empieza a haber un giro en el cual la ética ya no está unida directamente a la proposición de la naturaleza humana, sino simplemente a la cuestión de la producción en sí. Por lo tanto, hay un distanciamiento entre estas dos opciones. A lo largo de esto parece, lo que podemos decir es que la modernidad se caracteriza principalmente por el uso de tiempos técnicos y no cíclicos. Veamos en la antigüedad cómo había espacios en el cual no se hacía algo. Se daba espacio a no hacer nada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ir viendo que había un tiempo en el cual no se sembraba nada y se daba un descanso a la tierra, de un descanso al animal y asimismo un descanso a la persona. Pero en la modernidad sí no funciona. En la antigüedad el hombre se adaptaba a los tiempos que tenía la naturaleza y eso le permitía tener espacios, pero ahora no. El hombre está siempre haciendo algo y estando en todo lugar y en toda hora. Siempre. Y es que hasta ahora, la historia de la humanidad había sido una búsqueda constante de estabilidad. Desde el paso del nomadismo al sedentarismo, el ser humano intentó construir estructuras sólidas. Por ejemplo, tenemos leyes, religiones, instituciones que le brindaran seguridad frente al caos del mundo natural. El problema de esta última promesa, por medio de la razón, es que todo este proyecto, fracasó, terminó fracasando, como muchas empresas humanas, ¿verdad? Y fracasó, como apunta Erich Fromm, en que las premisas principales de la época moderna están en franca contradicción. Uno es que la meta de la vida es la felicidad. Esto es, siempre se busca el máximo placer. Y la otra característica es la cuestión del egoísmo y la avaricia. Entonces, estos dos principios de la modernidad chocan, ¿verdad? Ahora, ese tipo de contradicciones en el hombre moderno generan que también en nuestra vida vivamos así, con una aparente contradicción, ya que tenemos por un lado trabajos repetitivos hasta lo interminable, unidos a burocracias rutinarias, pero por otro lado nos llevamos la televisión, o en este caso los celulares, para salir de nuestras vidas rutinarias momentáneamente y poder descansar mentalmente, pero también esto se va volviendo una rutina, es un ciclo interminable para no volvernos locos, como menciona de alguna manera y proféticamente Sigmund Freud en El malestar de la cultura. Y es que tanto el trabajo obsesivo produce locura y la pereza completa, pero con la combinación de ambos, se puede medio vivir en la modernidad o trataban de vivir como nuestros abuelos, ¿verdad? Veamos el hecho de que se alegraban de poder matar el tiempo, podían descansar después de tanto trabajo y luego ese descanso les permitía volver a trabajar más. Bueno, yo me acuerdo haber escuchado mucha gente de antes de que necesito unas vacaciones para poder volver con todo el trabajo. Ahora, este tipo de psicosis, en donde estaban las generaciones pasadas, generaban sujetos claramente infelices, solitarios, angustiados, deprimidos y dependientes. Pero aún con todo, el sistema tenía cierta solidez en el cual establecerse. Y es que aún con todas las fallas que tenía el sistema moderno, funcionaba de cierta manera. Y se pueden tener ciertas cuestiones como una casa, un automóvil propio, cosas que al día de hoy son añoranzas para esta generación. En la posmodernidad, sin embargo, toda esta solidez momentánea que daba la modernidad se ha disuelto, ¿eh? En la actualidad, bajo el concepto de modernidad líquida, como bien acuña Bauman, nos enfrentamos a una realidad donde lo único permanente es el cambio y donde la fluidez, antes vista como una virtud de adaptación, se ha convertido en una fuente de ansiedad sistemática.
Dice el sociólogo francés Gilles Lipovetsky que para poder entender un poco esta diferencia, y cito, la sociedad postmoderna es aquella en que reina la indiferencia de la masa, donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila ya en un proceso ineluctable. La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia y en la técnica, y se instituyó como una ruptura con las jerarquías de sangre y la soberanía sagrada, con las contradicciones y los particularismos en nombre de lo universal, la razón o la revolución. Como podemos ver aquí, ya se empieza a ver la transición de una etapa hacia otra, de la modernidad a la posmodernidad, en donde todavía se mantenía cierta fe y esperanza sobre el futuro, y la otra donde al parecer cualquier ismo, cristianismo, marxismo, capitalismo, etc., se pensaba que se podría dar un futuro mejor, pero ahorita muchos de los grandes metarrelatos, que es una característica de la posmodernidad, es que ya no satisfacen al ser humano. Me estoy deteniendo explicando un poco esto, ya que sin ello no podríamos tomarle sabor a la crítica que hace Bauman a estos tiempos, ya que si esto es muy importante por el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy. Sin ello no podemos saber por qué es que Bauman es tan pesimista en muchos de sus apuntes. De hecho, en una entrevista le preguntan que si él propone alguna solución para el día de hoy, de lo que estamos viviendo. Dice que realmente no tienen, o sea, no sabría qué proponer. Ahora, hemos abordado en algunas charlas anteriores a filósofos principales, pero ahora vamos a salirnos un poco del canon para abordar principalmente a un sociólogo. Como estamos diciendo, Bauman no es filósofo, él es un sociólogo. Ahora, el hecho de que sea de esta rama de estudio no significa que no podamos aprovechar sus ideas para hacer filosofía y teología, ya que este hombre reflexiona sobre muchos temas que a los filósofos les interesa, como el amor, la sociedad, la economía y la vida misma. De hecho, Bauman nos invita a pensar, ya que él mismo dice, formular las preguntas correctas constituye la diferencia entre someterse al destino y construirlo, entre andar a la deriva y viajar. Debemos hacer las preguntas correctas. Ahora, Bauman es famosísimo por su concepto de la liquidez, en el cual se basa muchísimo su trabajo, su teoría acerca de la modernidad, que de hecho su libro más conocido se llama Modernidad Líquida, y lo recomiendo bastante bien porque Bauman es un autor no solamente que sabe, sino que también sabe transmitir ideas. Esto es bueno porque no todos tienen esa característica, o sea, no todos saben transmitir de una manera sencilla su conocimiento. Ahora, ¿qué es lo líquido en Bauman? Este concepto lo utiliza en muchas cuestiones, por ejemplo, el amor líquido, el medio líquido, pero este concepto lo utiliza el autor para algo que está relacionado principalmente con la época en la que estamos viviendo el día de hoy. Y dice el autor que se refiere a cómo vemos nuestra realidad, donde lo que se promueve es el hecho de estar constantemente en movimiento. Ahora, este movimiento, o sea, genera una falta de sentido y una falta de estabilidad, como el agua que queremos tomar con nuestras manos. Dice Bauman que aunque muchos critiquen a priori su idea o su conceptualización de este tiempo, él considera que es una metáfora adecuada para aprender a comprender a cómo vivimos. Siguiendo con el tema de la modernidad líquida, una característica de esta liquidez, que tenemos hoy es que realmente este nuevo régimen, o sea, no le interesa construir algo nuevo o un sentido nuevo para la historia. Simplemente su intención ha sido disolver lo que le impedía el movimiento económico y social. Veamos las instituciones que están el día de hoy. No les interesa hacer estructuras las cuales puedan permanecer.
sino simplemente poder lograr sus objetivos. Aquí Gilles Lipovetsky difiere un poco de Bauman al decir que no es cierto que estemos sometidos a una carencia de sentido o una delimitación total en la era moderna. O sea, para Lipovetsky perdura el valor cardinal, intangible, indiscutido a través de sus manifestaciones múltiples, o sea, el individuo y el cada vez más proclamado derecho a realizarse, de ser libre en la medida en que las técnicas de control social despliegan dispositivos cada vez más sofisticados y humanos. Esto es bien interesante, como apuntan el filósofo Jules Durkheim, o sea, ya no es directamente, o sea, que las empresas nos exploten, sino es que es a través de la disociación, de la sutileza, en el cual terminamos explotando nosotros mismos para el fortalecimiento de las estructuras. O también como aplicaba Foucault, el cual nosotros ya estamos en un panóptico, en el cual, o sea, ya no es necesario que las instituciones nos castiguen, sino que nosotros mismos nos castigamos, ¿verdad? O la cuestión de la famosa funa. Ahora, aunque en el fondo apuntan hacia lo mismo, los dos autores, o sea, están a punto de formar, o apuntan a que se forman productos tan individuales en cada uno de nosotros, que terminan al mismo tiempo rompiendo el individuo en sí, porque no forma comunidades y no forma lazos, ¿verdad? Y lo que comenta igualmente Gilles Lipovetsky está para pensarse en la era actual, o sea, ese individualismo extremo en el cual hay una búsqueda de placer intrínseca, aún a pesar de otros, o sea, lo único que genera es que estemos más solos con nosotros mismos. Creo que, y esto es para mí, con esto no estoy criticando el ejercicio, que mucha de la cultura actual del cuidado del cuerpo es porque ya no le queda más que controlar al ser humano que esto. Porque en todo lo demás siempre están las estructuras que lo están aplastando constantemente. O sea, el hecho de esta cultura de la proteína, del ejercicio y todo eso está bien, o sea, no estoy en contra de ella. Pero hay un sobreénfasis en todo esto. Ahora, lo que sí podemos ver en estas nuevas generaciones es que no les interesa hacer cosas nuevas o sembrar para el futuro. Simplemente a estas generaciones de la modernidad líquida simplemente les interesa borrar y avanzar para tener mejores dispositivos de control económico sobre nosotros. Y esto cambia todo, ¿verdad? Ya que los paradigmas, porque se exige transformación del individuo, lo único que lo hacen es que lo terminan construyendo como un consumidor perpetuo. O sea, estamos consumiendo constantemente para poder abonar la falta de sentido que tenemos y de alguna manera resarcirnos a nosotros mismos. Lo podemos ver con la cuestión de redes sociales, la dopamina que genera, los likes y todo esto, ¿eh? Que es bastante paradójico que hagamos esto en redes sociales, ¿eh? Ahora, en la modernidad sólida, la identidad se construía sobre cimientos como el oficio, la pertenencia a una comunidad o la estabilidad familiar, ¿verdad? Hoy la identidad es un proyecto perpetuo o inacabado. Por lo tal, o sea, siempre estamos buscando ser. O sea, no buscamos ser, sino siempre estar pareciendo. Entonces, por eso el hombre está constantemente cíclico y es un proyecto totalmente inacabado y no sabe dónde pisar. O sea, no tiene una identidad. Esta transición del ser al tener, apuntando un poquito al libro de Erich Fromm, ha convertido incluso que nuestra propia esencia en un bien de mercado, ¿eh? Al final de cuentas, como por ejemplo las redes sociales, o sea, parece que nos ofrecen cosas gratis, pero realmente no es gratis porque el producto somos nosotros, ¿verdad? Y según apunta Bauman, o sea, ya no compramos, por lo tanto ya no compramos objetos por su utilidad, sino por su valor simbólico. Podemos verlo esto en todas las cuestiones de obras de arte, o sea, en un museo un vaso medio lleno de agua y se vende a cantidades estratosféricas. O por ejemplo cuando compramos un iPhone o la ropa de marca, o sea, realmente son herramientas de validación externa o que en lo que Guy Debord llama la sociedad del espectáculo.
El problema reside en que al depender de la mirada ajena y de las tendencias volátiles, el individuo nunca alcanza una satisfacción real, quedando atrapado en un ciclo de obsolescencia emocional. Si uno lee el libro de Modernidad Líquida de Bauman, podremos observar que explora hábilmente y nos coloca en las situaciones que dieron forma al día de hoy. O sea, imagina que, piensa un poquito en esto, o sea, que después de 2 guerras mundiales donde se prometía el proyecto de la razón, un objeto que iba a dar comida a todos, o sea, y lo único que se logró es que nos matáramos más rápido. O sea, toda esa tecnología no nos hizo mejores seres humanos, nos permitió destruirnos de una manera más eficaz. Y después de todo esto, donde el hombre fue explotado y obligado a trabajar dentro de la maquinaria de la guerra, y donde siempre tenía algo que hacer, pero no fue cultivado el hombre, su cultura, dentro de sí. Y después de todo esto, el hombre es liberado de toda obligación y atadura de los poderes del Estado, y donde el Estado fue reducido, de los antiguos lazos sociales y religiosos que fueron acuñados en la antigüedad, terminan desapareciendo. O sea, esto hizo que el hombre entrara en múltiples problemas, o sea, muchos problemas, pero ahora sin algo que lo retuviera, sin ataduras. Entonces, imagínate la situación en la cuestión cultural, que uno piensa en la cuestión de nuestros abuelos o nuestros antepasados. O sea, ese giro fue impactante, ¿eh? Ahora, dice Bauman, hablando de la situación de este tiempo, la distinción entre libertad subjetiva y objetiva abrió una verdadera caja de Pandora repleta de desconcertantes problemas del tipo fenómeno contra esencia, cuestiones de variada pero significativa relevancia filosófica y potencialmente enorme trascendencia política. Una de esas cuestiones fue la posibilidad de que lo que experimentamos como libertad no lo sea en absoluto, que las personas puedan estar satisfechas de lo que les toca, aunque diste mucho de ser objetivamente satisfactorio, que viviendo en la esclavitud se sientan libres y por lo tanto no experimenten ninguna necesidad de liberarse y renunciando a toda posibilidad de acceder a una libertad genuina. Es decir, podemos decir que somos libres, pero no tenemos ni 20 pesos para podernos ir de un lugar a otro. Somos libres de nada. Ahora, esta libertad también apunta a la obsolescencia, ya que se destaca como la lógica del mercado que ha colonizado las esferas más íntimas del ser humano. O sea, podemos verlo en la cuestión del mercado. Los productos están diseñados para durar menos, porque es la necesidad del mercado, estar comprando, estar comprando, estar comprando. Pongo de ejemplo la empresa Tupperware. Está a punto de quebrar en ciertas situaciones porque duran toda la vida, nadie los cambia. Y eso también ha obligado y ha cambiado las relaciones interpersonales, ya que de alguna manera el mercado también determina lo que nosotros terminamos siendo. Por ejemplo, las relaciones interpersonales han pasado de ser compromisos duraderos a encuentros fugaces de conveniencia. Bauman advierte que hemos aplicado el concepto de usar y tirar a las personas. Tenemos que reconocer que en varias etapas el capitalismo del siglo XVIII efectuó un cambio radical. La conducta económica se separó de la ética y de los valores humanos. Pero al mismo tiempo, después o sea, como bien profetizó Marx en sus análisis de las superestructuras y estructuras, el mismo capitalismo hizo que se volvieran a unir la ética y los valores y que estos mismos fueran transformados. En este contexto, la comunidad se debilita y si una relación ya sea de pareja, de amistad o laboral exige esfuerzo o genera fricción, la modernidad líquida nos invita a desecharla en lugar de repararla, bajo la promesa de que siempre hay una actualización disponible a un clic de distancia. Buscamos satisfacción inmediata a todo.
Esta falta de compromiso genera una libertad paradójica. Somos libres de ataduras, pero estamos profundamente solos y somos vulnerables a la precariedad. La modernidad prometió un suelo firme, trazada por instituciones, horarios marcados por fábricas y escuelas, rostros que repetían nombres y certezas que resistían años. Pero ese asfalto se terminó volviendo agua. Zygmunt Bauman llamó a esa condición modernidad líquida y la imagen no es gratuita. O sea, todo fluye, todo cambia de forma al menor roce. Caminamos sobre una superficie que nos sostiene y esa sensación de resbalón, la incertidumbre permanente, la fragmentación de los vínculos, la volatilidad de los empleos, es el pulso cotidiano de nuestra época. La liquidez no solo transforma estructuras, sino que cambia la textura de la vida íntima. Las instituciones que antes orientaban prácticas y expectativas se desdibujan bajo el calor del mercado y la innovación tecnológica. El empleo que heredaba generaciones se convierte en contratos temporales, trabajos de plataformas digitales y tareas a demanda, y la comunidad en tribus digitales que duran el tiempo de una tendencia. La identidad es un escaparate que se pule y se descarta con la misma rapidez que una moda, y esta flexibilidad tiene un brillo atractivo. O sea, reinventarse siempre es posible, pero ese brillo también es una cortina que oculta la erosión de la seguridad afectiva y material, libertad y precariedad, creación y desarraigo. Todo esto se sostiene mutuamente como dos caras de una moneda que gira eternamente y sin detenerse. El poder entonces aprende y ya no necesita cadenas con uniformes, como bien anuncia Foucault en Vigilar y Castigar, en el cual, como bien dice Foucault, o sea, el sistema penitenciario o el sistema de la cárcel es el que instituyó todas esas maneras de hacer en la cuestión de la modernidad. Pero ahora el sistema de la posmodernidad aprende a susurrar, o sea, aprende a modelar deseos, a ocupar espacios íntimos, ¿verdad? Y la fuerza se vuelve persuasión. O sea, lo más peligroso del poder no es que imponga, sino que se normalice. O sea, la fuerza se vuelve persuasión, el mercado no impone tanto, sino que seduce. Lo que antes era norma se ha vuelto oferta y compramos identidad, compramos reconocimiento, compramos consuelo. Así el control se internaliza y nos convertimos en cómplices de la maquinaria que nos explota. No somos sujetos que solo obedecen, somos consumidores que eligen ser explotados, y esa elección repetida reproduce el sistema hasta la saciedad. O sea, la técnica del poder posmoderno es colonizar el deseo, hacer que nuestras carencias alimenten su continuidad. Y en ese tablero aparecen las redes sociales como un espejo deformante. El panóptico clásico que anuncia Foucault, saludos hermano, que es la prisión donde la mirada vigila, se revierte. Ahora muchos anhelan la mirada, o sea, compartimos sin que nos lo pidan. Porque la exposición es moneda de pertenencia, la visibilidad es signo de existencia. La vigilancia deja de ser un látigo y se vuelve apetito. O sea, entregamos nuestros datos, nuestros hábitos, nuestras intimidades. Los algoritmos se vuelven versiones de nosotros, que nosotros mismos diseñamos para mantenernos atentos, inquietos y consumiendo. Vivir al compás de esa iluminación constante es aprender a no existir sin la aprobación externa. O sea, a medir nuestro valor a base de los likes y reacciones. Y la consecuencia es doble, o sea, la pérdida de la privacidad y la transformación de la autoestima en un producto que debe actualizarse. Y esto afecta a todos los ámbitos, ¿da? O sea, vean la mayoría de la cuestión de redes sociales, lo que buscan es el clic fácil, la controversia, porque es lo que exponencia el algoritmo. Y buscan la aprobación y la certificación por medio de eso, O sea, mira, mi post tiene 20,000 likes, o sea, y siempre hay necesidad de estar generando una controversia nueva.
Ahora, esta economía de la atención desplaza la política. O sea, veamos en México nuestros políticos. Muchas veces vienen de redes sociales. Ahora, cuando la gratificación inmediata gobierna, la paciencia se vuelve un lujo, ¿ah? El like, la compra instantánea, el entretenimiento efímero, funcionan como calmantes que adormecen la reflexión. La ciudadanía, esa práctica que exige tiempo, diálogo y horizonte, cede terreno a la lógica del cliente. Queremos soluciones fáciles. Y el cliente no endurece proyectos colectivos, compra soluciones individuales, exige servicios y luego olvida tan fácil. De ese modo, la acción pública se fragmenta y la deliberación se empobrece, lo común pierde su densidad y en un mar de microestímulos la política se mira lejos y termina ahogándose. Somos la generación que critica todo pero no hace nada. Quizás la más dolorosa transformación sea la de la identidad. Tener la posibilidad de reinventarse es en principio emancipador. Pero reinventarse sin anclas impone una responsabilidad agotadora. Es construir un yo sin cimientos, perfeccionarlo para exhibirlo siempre, descartarlo si deja de estar de moda. Y esa libertad parece más bien una soledad. El sujeto líquido es autor, director y público de su propia obra. Y lleva sobre los hombros la tensión de una obra que no puede permitirse fallar. La ansiedad de pertenecer y el miedo a la obsolescencia emocional se mezclan con la sensación de vivir en un ensayo perpetuo de estar extasiado siempre, pero que no garantizan nada, ni siquiera un reposo. Ante este panorama, Bauman no clama por un regreso místico a la rigidez. No propone levantar murallas ni restaurar jerarquías olvidadas. Bauman, su llamado es ético y con una humilde responsabilidad. En un mundo que privilegia lo efímero, la respuesta más radical es hacerse a cargo de otro. No como mandato moral solemne, sino como una práctica cotidiana. Mirar, atender y sostener. Repito, mirar, atender y sostener. Ser responsable hoy o ser disidente a este mundo líquido significa entender que la solidez posible no se logra imponiendo reglas, sino tejiendo vínculos que admitan fragilidad. Y es en la finura del cuidado donde nace una resistencia que no aspira a volver al pasado, sino a inventar formas de convivencia más humanas. Y la resistencia práctica no consiste en grandes gestas, sino que se encuentra en la lentitud deliberada, en el gesto de preferir la profundidad a la inmediatez, desacelerar, de leer sin saltos, conversar sin interrupciones, construir proyectos que duren más que una temporada, y se vuelve una técnica de supervivencia política. Es necesario, para ser disidentes a este mundo líquido, es necesario cultivar compromisos, amistades que no se consumen en la pantalla, vecindarios que se apoyan, instituciones pequeñas que sostienen prácticas colectivas. Es necesario volver a proteger la privacidad y educar la mirada crítica ante la tecnología, para no convertir cada pulsación en un dato monetizable. Fomentar espacios públicos de deliberación donde los argumentos compitan con la especularidad del rumor. O sea, ser disidentes al mundo líquido no son recetas milagrosas, sino prácticas que anunden cuerpos y tiempos en una red de sentido. Volver a ser algo y alguien en algo más grande que nosotros mismos. Hay que insistir en que la solidez que proponemos no es la rigidez de antaño. No se trata de restaurar un orden que también excluya, sino que realmente buscar una firmeza en la atención mutua. Ser sólido en estos tiempos líquidos es aceptar la fragilidad propia y la ajena y decidir aún así permanecer. Que a pesar de lo difícil, estar. Es transformar la vulnerabilidad en fundamento compartido. Reconocer al otro como alguien cuya existencia importa más que su utilidad para nuestros deseos. Es construir lo común sin pretender fijarlo para siempre y permitiendo que las formas se adapten sin deshumanizarse. Caminar hoy exige pasos nuevos, porque requiere moverse con la conciencia de que el terreno cede,
pero con la decisión de no dejarse arrastrar. Tal vez la modernidad líquida sea la oportunidad de aprender a ser humano sin la ilusión de la permanencia. Aceptar que todo cambia no implica rendirse ante la disolución, sino que implica elegir con voluntad los puentes que dejamos atrás y los que hoy queremos tender. La política, la ética y la vida cotidiana es necesario que se conviertan en artes de sostener. Sostener a quien llega tarde, sostener a quien flaquea, sostener proyectos que se construyen despacio, y en ese sostener reside la resistencia más profunda a este mundo líquido, la de que quienes frente a la corriente deciden no abandonar, sino estar en la compañía de los otros. Esto sería todo. Les agradezco los que estuvieron en este espacio. Muchísimas gracias.